El discurso de las trincheras de poder sigue siendo exactamente el mismo, que hay que salvar la economía a cualquier costo. Pero como son expertos en eso de la empatía táctica, nos han vendido eso como preocupación por... Definitivamente que el norte de la empresa y de la empresa privada y del país es mantener los empleos. La sostenibilidad de los empleos. Salvar la mayor cantidad de fuentes de empleo. La menos pérdida de empleos posible. Visto hasta aquí, dejando de lado la definición de empleo de nuestra clase o bonachona clase empresarial, las cosas no suenan tan mal. Pero hay que ver lo que realmente proponen y van a ver que las cosas se ponen un poco turbias. Por eso es hora de... Guía de la burguesía panameña para salvar los empleos. O mejor dicho, cómo vender mi urgencia por seguir ganando y profundizar lo que lo permite utilizando la crisis como excusa. Propuesta número 1. Reducir la jornada a la mitad. En el corto plazo tiene que haber una combinación, tiene que haber una flexibilidad para que las empresas puedan arrancar con algunos empleados de repente en jornada reducida. Tenía llegar a un acuerdo donde Álvaro, en lugar de trabajar 8 horas, trabaja 4, trabaja 3. ¿Es buena idea? Bueno, supongamos que este es Juan. Juan vive en La Chorrera. Supongamos que Juan trabaja en un almacén en la capital y gana un salario de $2 la hora. Al día, Juan invierte $2.50 en transporte, $2.50 en comida. Y esto sin contar la inversión que hace para que le cuiden a sus hijos en la casa y a la hora de comprar otros bienes que le permiten seguir trabajando. Juan devenga en 8 horas de trabajo regular unos $16 diarios. Y sacándole lo que invierte para ir a vender su fuerza de trabajo, esos $5, a Juan le restan $11 de ganancia. Con la crisis, su patrón dice a Juan que solo va a trabajar 4 horas. Por tanto, ahora Juan invertirá $5 para ir a la ciudad a devengar 8 y tener una ganancia de apenas $3. Pero alto ahí, señor comunista. El empresario también está ganando la mitad. Bueno, vale, a simple vista podemos decir que es así. Pero eso nos lleva a... ¿qué es la plusvalía? Cambiemos de trabajador. Supongamos que Pedro trabaja en una fábrica de zapatos donde gana $2 la hora. En esa hora de trabajo, Pedro produce 20 pares de calzado. El patrón obtiene una ganancia de $2 por cada uno, a un total de $40. En una hora de trabajo, se cubrió 20 veces el costo de su salario. Por tanto, el resto de la producción que logre Pedro, luego de ser cubierto su salario, es la llamada plusvalía. O sea, la ganancia que se genera sobre el trabajo. En conclusión, no importa qué tan poco labore un trabajador, el patrono siempre va a obtener ganancias. Propuesta número 2. Suspender el pago de horas extras. Puede abrirse normas laborales, por ejemplo, en trabajo de domingo, normas laborales temporales en temas de trabajo de días nacionales, normas laborales que puedan extender la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Se acuerdan de Juan y Pedro? Pues si un domingo, día feriado, esta relación de desigualdad entre lo que su trabajo producía y ellos ganaban disminuía, ahora no pasa nunca. Sin embargo, al no tener que pagar estas extras, las ganancias del empresario se mantienen intactas. Propuesta número 3. Reactivar solo parte de los contratos. Mi criterio es dar la posibilidad de que puedas suspender por mayor tiempo, para que esos otros trabajadores, mientras los tengas en la banca, utilizando argot beisbolístico, lo tienes en la banca. Estamos hablando de que se va a colocar un bolsón de población que ellos catalogan como sobrante en un estado de pobreza y pobreza extrema, dependientes de una relación producto de que no se gestan procesos de actividad económica que generen empleo digno con salario justo. También plantean cosas como despedir y contratar por menos salario. Llegamos a un acuerdo, te pago tu liquidación, esperamos un rato porque hay que esperar un lapso, lo ideal es esperar un lapso y te vuelvo a contratar minuto 0, primer episodio, volvemos de 0, pero en lugar de ganar 3.000, vas a ganar 1.500 a 8 horas, es perfectamente viable. Sin embargo, los reclamos de los trabajadores que piden mejores condiciones son tildados de Posiciones polarizantes y no hay ninguna manera de que por decreto o por exigencias de un sector se garantice el empleo. Esa garantía no es viable, no es posible, no es racional. Todas estas ideas se han planteado
en la mesa tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores. Los trabajadores obviamente las han rechazado porque desmejoran su calidad de vida y las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, nuestra prensa, nuestra querida prensa objetiva, se ha encargado de mostrarnos que las cosas no son tan malas como las pintan. Hay que flexibilizar el código de trabajo entonces, porque el código es muy rígido en un momento determinado y pueden venir demandas contra las empresas por parte de los trabajadores que quizás no entiendan la realidad a la que nos estamos enfrentando. Espero que esa posición haya variado, pero la posición es de que ellos quieren que se aseguren los empleos. Entonces, de esta forma va a haber un conflicto, obviamente, entre la empresa privada nuevamente y los sindicatos, que va a fracturar aún más la situación económica que está ya muy mermada. Sí, ¿de qué vale tener un código de trabajo que no se puede cumplir y tener un país lleno de desempleados? Aquí se ha querido imponer una matriz informativa en donde dice que hay que reformar el Código de Trabajo para generar empleo. Y yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es que el Código de Trabajo lo que regula es la relación capital-trabajo, es decir, obrero-patronal. Y es que para salvar los supuestos empleos y la economía, buscan hacer las condiciones más favorables mediante la flexibilización para aquellas personas que lucran con ellos. O sea, que el trabajo sea rendidor y barato. Pero, ¿qué tanto sirvieron esas medidas cuando se aplicaron en el pasado? En 1990, la situación posinvasión justificó medidas como la Ley 13 del 11 de octubre. Esta ley, entre comillas transitoria, modificaba el Código de Trabajo y suspendía la celebración de convenciones colectivas y los contratos de trabajo, además de permitir a los empresarios poder solicitar una extensión de dichas suspensiones. Además, también aparece la figura de mediación para suspender huelgas. Esto, entre otras cosas. Se impuso una serie de medidas antipopulares para favorecer lo que el señor Billy Ford en ese momento llamó, este es un gobierno 100% empresarial. Lo que se gestó fue reducción de contratos, reducción de salario, flexibilización laboral, reducción de los pagos por despidos injustificados, por horas extra. La tasa de desempleo en aquella época rondaba el 16%. Sin embargo, y pese a la medida, entre los años 91 y 95, las cifras se mantuvieron entre un 16 y un 14%. 5 años después, y con la excusa de promover empleos, el gobierno crea la polémica reforma del Código de Trabajo, que flexibiliza aún más la facilidad a la hora de despedir y hace más precaria la relación laboral. Tanto las medidas que se ejecutaron en los 90 como la posterior reforma al Código de Trabajo en 1994, lo que generaron fue informalidad laboral. No generaron significativamente mayor cantidad de empleo producto de esa reforma. Pese a estas normas, en el año 2000 el desempleo era de medio punto porcentual menos, o sea, un 13,5%. Apenas en el año 2005 el desempleo comienza con una tendencia a la baja. Ese año es de un 9,8% y mantendría una baja hasta el año 2013 cuando llegó a un 4,1%, un periodo que coincidió con la construcción de megaobras que incluyen la ampliación del canal de Panamá, la cinta costera, el metro y similares. De ese año en adelante el desempleo comenzó a aumentar. Pese al crecimiento de la economía en un 4,8% en 2014, la tasa de desempleo alcanzó al 6,4% en 2019. Porque la lógica de los sectores gubernamentales ha estado dirigida solo a favorecer capital y no trabajo. Y yo creo que para nadie era un secreto, antes del COVID estábamos hablando de 7,1% de desempleo y estábamos hablando de 45% de informalidad laboral. 9 de las 13 de las 11 provincias de las 10 provincias que tiene Panamá tenían, 7, una tasa de informalidad laboral más alta que la del promedio nacional. Y eso que cuando estamos contabilizando la informalidad no entran el sector rural, no se contabiliza el sector agropecuario, son las actividades no agrícolas las que estamos contabilizando.
Entonces queda preguntarnos para qué sirven estas medidas. Si el trabajo ha desmejorado, han desmejorado los salarios, los contratos son precarios o son solamente temporales y la participación del salario en el Producto Interno Bruto apenas ronda el 26%. ¿Para qué sirve? Y fundamentalmente lo que ha estado creciendo son los salarios mínimos que llegan, ha llegado un momento que se están prácticamente topando con el salario promedio, lo que significa una precariedad en el mercado laboral en términos de remuneraciones. Las normas servirían para manejar la fuerza de trabajo a su antojo, mientras ellos solamente nos conversan de cifras. Para febrero la tasa de desempleo está en 7% y puede fácilmente quedar en 14 o hasta 21%. Que hacia fin de año vamos a tener entre 20 y 25% de la fuerza laboral desempleada. Eso es enorme, eso es arriba de 300.000 personas. Unas cifras que tarde o temprano se traducen en hambre, necesidad, miseria y personas desesperadas que se ven obligadas a, bajo esa desesperación, tomar lo único que les puedan ofrecer, así sea trabajo malo o trabajo precario. Y es lo que creo que va a suceder porque hay salarios que no se van a poder soportar. Y sabes que nos va a tocar de una u otra forma acomodarnos. Porque mejor es tener un empleo, recibir algo para poner la mesa, hacer uno más en la fila de desempleados que, insisto, puede subir de un 14 a un 21%. Pero sí, en medio de la crisis se aprovecha para incrementar lo que llamamos el ejército industrial de reserva, es decir, una fuerza de trabajo con capacidad y condición para laborar, pero que no encuentra trabajo en el mercado. Ante un ejército industrial de reserva grande, la tendencia es que los precios de esa fuerza de trabajo se vean reducidos. Los sacrificios solamente los hace la clase trabajadora, a quien ellos se los piden mientras crean condiciones para seguir generando igual o mayor cantidad de ingresos. Es decir, es una burguesía parasitaria, en el caso particular de Panamá, que insiste en resarcir su pérdida frente al gran capital extranjero a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo. Los de arriba se jactan de que somos una de las economías que más crecemos a nivel regional y a nivel incluso global. Sin embargo, ese crecimiento sabemos que no llega a todos. Es más, también podemos desenmascarar que se sostiene en básicamente dos cosas: en el sufrimiento de miseria por muchos para el bien y su fruto de unos pocos, y también en el sacrificio de vidas humanas para mantener andando esa brutal maquinaria que lo mantiene a flote. Gracias, Dios mío. Esta vaina se acabó.